Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos. Para mí es un placer estar aquí, finalmente poder presentar la publicación de nuestro querido colega Darío Velandia Onofre, que pues salió hace un par de meses, hace un mes queríamos hacer la presentación, pero pues ya sin más dilación hemos decidido hacerlo hoy. Me complace estar acompañada obviamente por Darío y por otro querido colega del continente, ¿no? De esta parte del mundo, que es Fernando Guzmán. Entonces voy a dar paso a presentarlos. Para quienes no me conocen, pues mi nombre es Olga Isabel Acosta, yo también soy profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Y bueno, hola Fernando, hola Darío. Hola. Hola Olga, hola a Hola. todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, bueno, les voy a presentar a nuestro elenco de hoy. Tenemos a Fernando Guzmán. Fernando es profesor de Historia del Arte de la Universidad Adolfo Ibáñez, ya desde hace casi 20 años, Fernando, creo, ¿no? Ya debes tener Sí varios parece. estudiantes a tus espaldas graduados, pero durante mucho tiempo también se dedicó a la curaduría en los museos de artes decorativos en Santiago de Chile y en el Museo Regional de Ancud en la isla de Chiloé. Desarrolló un proyecto muy interesante a nivel regional que abordó o que estudió la pintura mural en las iglesias entre Potosí y Arica. Fue un proyecto interdisciplinar que produjo una serie de libros, de textos, ¿no? De artículos diversos sobre problemas que competían justamente a esta región. Y bueno, Fernando ha sido profesor visitante de la Universidad de Calabria y ha sido investigador también visitante en el Instituto Getty. Entonces, muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. La idea es que pues ustedes van a conversar, ¿no? Yo voy a dirigir un poco y lanzar algunas preguntas alrededor del libro de Darío. Y pues Darío, que es nuestra estrella de hoy, es colega, es profesor asociado del Departamento de Historia del Arte, también de la Universidad de los Andes. Pues sus áreas de interés digamos, se ocupan de la pintura y la literatura española del siglo de oro, del arte colonial, del arte medieval, de la teoría del arte, de estudios interdisciplinarios entre el arte y la literatura, y justamente yo creo que su libro visibiliza mucho de estos intereses, ¿no? En algunos apartes más que otros. En el 2019 pues finalizó su proyecto de investigación, que ahora nos va a contar un poco sobre ello, y que se ocupó justamente de la función y recepción de las imágenes sagradas entre los siglos XVI y XVII y una parte del siglo XVIII en el entorno de la monarquía hispana. Hace parte del grupo de investigación sobre América y España e Italia en el mundo ibérico, que hace parte de la Fundación Getty y del proyecto Connecting Art Histories. Entonces, bueno, yo con esto quiero dar inicio. Tenemos pues poquito tiempo para conversar. Les quiero mostrar el libro. Yo tengo justo me falta la firma de Darío. Tengo el placer de tenerlo aquí no solamente en digital, sino en físico. Entonces, pues yo les propongo, primero que todo, le quería preguntar a Darío, que me quedó un poco la duda leyendo el libro y que me parece que es importante también para todos aquellos pues, que todavía no lo han abordado, y es que nos cuentes un poco el origen del libro, ¿no? O sea, el origen de tu estudio, el origen de cómo culmina este libro. Yo sé que estuvo tu doctorado, estuvieron estos años de investigación ya acá en Colombia, pero que nos cuentes un poco cómo nace este libro, Bueno, Darío. muchas gracias Olga por la presentación, muchas gracias Fernando por aceptar también esta invitación y acompañarnos acá, y gracias a todos por asistir. Bueno, este libro es producto de una investigación de largo aliento. Arranca en la maestría, en mi maestría, y es un trabajo que va de la mano de mi directora de la tesis de maestría, Silvia Canal, de la Universidad de Barcelona, que después se extiende a los 3 años que dura el doctorado. En ese momento, pues, a mí me interesaba sobre todo los vínculos entre imagen y palabra, entre algunas fuentes visuales y fuentes textuales producidas en el contexto español,
en procesos de evangelización, de adoctrinamiento, etcétera. Y específicamente, pues me centré en la relación de la oratoria sagrada y la imagen, y de la literatura mística y la imagen. Después de un paréntesis, digamos, de casi 2 años, llego a la Universidad de los Andes como profesor de planta, y ahí pues me entero de este excelente noticia para todos los profesores que entramos, y es que tenemos un fondo de ayuda para adelantar nuestra primera investigación, el FAPA. Y entonces decido cerrar, ¿no? Transitar muchos caminos que había dejado abiertos con la tesis de doctorado, y pensar en la forma en la que podría tal vez vincular lo que había trabajado en España en su momento, y centrado específicamente pues, en el contexto de la península ibérica, ver cómo podía vincularlo, conectar, ¿no? Historias con América. Y a partir de eso pensar en la política o las políticas de la imagen en territorios múltiples, ¿no? Obviamente todos amparados por la corona española, por las políticas imperiales de la corona española durante siglo XVI y XVII, pero ya con una mirada más amplia, con una mirada que involucrara distintas colectividades, distintos sujetos, y que me permitiera, ¿no? Trazar unas conclusiones pues, más ricas en cuanto a la cultura visual de la modernidad temprana, ¿cierto? Entonces, ese es un poco el recorrido del libro. Aprovecho también, ya que lo preguntas, pues para agradecer también a todas las personas involucradas en él directamente e indirectamente, pero sobre todo a las estudiantes, porque fueron 4 estudiantes: a María Juana Espinosa, a Ana María Carrillo, a Catalina Salguero, que me ayudaron a todo el proceso de la investigación, de la recopilación de fuentes, y Ana María Patiño, se me quedaba una por ahí, Ana María Patiño, y realmente pues este trabajo y este libro también hace parte, o no se podría haber llevado a cabo sin el trabajo y el aporte de ellas, ¿no? Básicamente pues esa es la historia del libro. Gracias, Darío. Bueno, entremos en materia. Yo quiero preguntarles a los dos, en pocas palabras también para el público, que nos cuenten de qué va el libro, de qué trata el libro, qué aborda el libro. De pronto aquí podemos empezar con Fernando, ¿te parece? Y que ahí tal vez Darío entre en la discusión. Para proponerles después, yo escogí una serie de imágenes, es un libro igual que habla sobre la política de la imagen, ¿no? La poética de la imagen sagrada, pero que a mí me llamó mucho la atención y eso me gustó muchísimo, que Darío escoge puntualmente unas imágenes, o sea, no es un libro que está llenísimo, ¿no? Que tiene cientos de imágenes que acompaña cada idea, ¿no? Digamos que cada imagen está explotada al máximo. Entonces yo escogí una serie de imágenes que me parecen también muy dicientes, y después de esto, de oírlos, se las voy a mostrar para que conversemos también alrededor de esas imágenes que son protagonistas en el libro. Entonces, Fernando. Sí, yo quisiera partir agradeciendo que me hayan invitado a esta presentación del libro de Darío y a conversar sobre estos temas. Y quisiera también sumarme a las felicitaciones que ya varios han expresado por el chat. En mi caso, son unas felicitaciones de haber revisado el libro ya varias veces, en parte porque, bueno, tenía que conocerlo para poder participar de la presentación, indudablemente, pero también porque es un libro que desde el punto de vista de lo que yo trabajo se va a convertir en un texto de consulta permanente para muchos asuntos. Claramente, como ya un poco lo decía Olga, tiene que ver con las políticas eclesiásticas en torno a la imagen en España y América. El desafío de abordar España y América, sin lugar a duda, es algo meritorio. No teníamos un texto que abordara estas problemáticas mirando a ambos lados del Atlántico, y eso ya es un mérito enorme. Además, por supuesto, del rigor con que Darío aborda el trabajo, y también con este carácter selectivo que señalaba Olga, selectivo desde todo punto de vista, porque no es un libro, podríamos decir, que nos relate, porque se trata de una complejidad enorme, de muchos acontecimientos, de muchas obras, de muchos discursos, pero hay una selección de momentos, de hitos, de situaciones
que son muy potentes, que permiten ir articulando entonces un discurso y le permiten al lector ir comprendiendo los problemas que están en juego. Me parece a mí que hay, después vamos a volver sobre esto, me parece, porque Olga lo ha propuesto, ¿no es cierto?, lo tiene ahí entre sus planes. Me parece que hay, a mí me pasó al leerlo, que pensaba en una cuestión que tiene que ver con la historia del cristianismo, que es esta complejidad del uso de la imagen, que es una cosa que tiene una cantidad de ribetes verdaderamente muy, muy difíciles de manejar. En principio uno parece obvio, uno entra a una iglesia y ve las imágenes puestas ahí en los altares, pero detrás de esas imágenes puestas hay mucha discusión. En parte Darío se remite a la discusión más antigua que parte, ¿no es cierto?, ya en el siglo V, VI, y por supuesto se centra ya en la discusión en el contexto de la España y América del 16-17. Y precisamente el título plantea parte de la dificultad, cómo impulso el uso de las imágenes y al mismo tiempo tengo que destruir imágenes, cómo defiendo el culto a las imágenes si al mismo tiempo tengo que referirme a otras como imágenes a las cuales no se les puede rendir culto y que corresponden a lo que la Iglesia, ¿no es cierto?, clasifica como idolatría. ¿Cómo compatibilizo eso? Se trata de un proceso complejísimo en el que Darío va entrando, ¿no es cierto?, a través del libro y dando cuenta de lo que fue este proceso en el caso de América y de España en los siglos XVI-XVII. Creo verdaderamente que es un libro que va a ser muy importante para la comprensión de estos asuntos, que va a ser un referente, como ya lo decía, y también creo que es un libro que abre, no es un libro que queda cerrado, sino que es un libro que abre líneas de trabajo. Y quería decir algo que adelanta un poco lo que nos va a proponer Olga en unos minutos más. A mí me hizo pensar constantemente, como me planteó un permanente examen de conciencia en torno a la tolerancia, porque es algo que está ahí permanentemente presente, la intolerancia y por supuesto algunas dimensiones de tolerancia. Y bueno, yo me preguntaba, ¿cuáles son los límites de mi propia tolerancia? ¿Cuáles son los límites de la tolerancia de la sociedad democrática en la que más o menos vivimos nosotros? Me parece que junto con referirse al pasado, a lo que ocurre en el 16-17 en torno al tema de las imágenes, nos plantea problemas en torno al asunto de la tolerancia y por lo tanto nos está haciendo preguntas, digamos, a nosotros en el presente. Darío, ¿algo Pues que añadir? no, la verdad pues es muy completo y acertado, creo, todo lo que dice Fernando. Simplemente complementaría con mi interés también, digamos, de mirar la historia del arte y específicamente de la cultura visual desde perspectivas y disciplinas distintas que la enriquecieran, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos cuando me enfrenté a, como dice Fernando, ese contexto complejo, amplio, riquísimo, fue de dónde o desde dónde, ¿no? Lo voy a contar, desde dónde lo voy a entender, desde dónde lo voy a pensar. Y la historia del arte como disciplina se me agotaba, ¿no? Digamos que me quedaba corta y en ese orden de ideas traté de vincular disciplinas como la antropología, disciplinas como la política, ¿no? Para tratar de entender esas políticas de sometimiento propias de un imperio y cómo los sujetos de ese imperio, sometidos por ese imperio, vieron o sufrieron a partir de la herramienta como una imagen, ¿no? Perdón, la imagen como una herramienta política, cómo sufrieron esos procesos, ¿no? Entonces, creo que transitar por distintas disciplinas también me ayudó a abordar la complejidad de los casos, ¿no? Y a mirarlo con una perspectiva más amplia, ¿cierto? Entonces, pues complementaría eso, complementaría eso. Yo a eso quisiera añadir, y también a manera de pregunta, pues pensar un poco en la estructura, ¿no? Yo pienso que es un libro también muy inspirador
y en eso estoy de acuerdo contigo, Fernando, que se va a volver un libro de consulta fundamental, también porque es un libro muy erudito, en la medida en que los referentes no son puntuales a fuentes determinadas y de espacios, digamos, seleccionados a través de una línea contextual precisa, sino a través del problema de la destrucción y el culto, ¿no? Entonces, Darío echa mano de diferentes referentes, de una temporalidad muy amplia, ¿no? Que es el siglo XVI, justamente en el contexto del Concilio de Trento, hasta comienzos del siglo XVIII, y en esa medida me parece que el tiempo, el espacio geográfico, pues como que te mueves con mucha soltura, ¿no? Y que esa erudición se basa, como digo, no justamente en casos puntuales regionales, sino en unos casos muy diversos que tratas de poner como en el mismo horizonte, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy interesante y pues que a mí me remitía a otros libros clásicos de la historia del arte. Y ahí va mi pregunta, y es de pronto, ¿cómo abordar, que tú decías que era una dificultad, ¿no? Esos escenarios geográficos amplios, ¿no? Cuando hablas también de los textos conciliares, que eso hay que mirarlos con lupa a la hora de plantear un estudio, una historia global, ¿no? Porque no en todos lados, y eso que tú lo has trabajado también, Fernando, una cosa son los concilios y lo que se decreta en los concilios, y otra cosa es lo que pasa en cada lugar, ¿no? Con lo que está ahí escrito. Lo otro también es la temporalidad, ¿no? Que es muy amplia, y los ejemplos que tú traes una pintura del 18, con una del 16, con una del 17, ¿no? Como una cosa que al comienzo yo que soy un poco aburridora en eso, pero me gustó mucho porque lograste crear una línea, un discurso que era coherente y que podía jugar, ¿no? Pasándose por encima de esos límites temporales y también pues geográficos. Y en ese sentido amplió la pregunta y es, eh, ¿cuáles fueron los textos fundamentales? ¿No? O sea, ¿qué historiografía te inspiró? ¿No? ¿Cuáles libros fueron? Siempre todos le debemos algo a alguien, ¿no? Todos tenemos predecesores cuando escribimos un libro, ¿no? Hay unos que nos marcan el camino. Y también si un par de fuentes o imágenes favoritas y puntuales, yo deduzco que son las que aparecen en el libro, pero de pronto había otras, y también en las fuentes textuales, ¿no? Los tratados que empleas, ¿no? Hay unas que son más protagonistas que otras. Entonces, esa pregunta amplia se las dejo a los dos. ¿Comienzo yo o Fernando? No, dale tú y yo complemento. Listo. Bueno, muy bien, pues sí, yo, pues a los que me conocen acá un poco saben mi obsesión por Warburg. Creo que Warburg siempre, desde que lo leí por primera vez, me mostró maneras distintas de entender lo visual, ¿no? Y de entender el tiempo. Y creo que eso es algo que suelo hacer en mis investigaciones en el momento en el que voy a pensar en un método y pasarlas, escribirlas y pensarlas, ¿no? Narrarlas, tratar de conectar, ¿no? Buscar conexiones que no necesariamente tienen que ir determinadas por una linealidad, por unos determinados contextos espaciales muy restringidos, sino buscar las formas de inquietar, ¿no? De inquietar a las imágenes, de inquietar los tiempos y de pensar maneras o distintas maneras precisamente de narrar la historia, ¿cierto? Entonces, al principio puede parecer un poco caótico, puede parecer tal vez inapropiado, poco riguroso, pero al final creo que realmente cuando vinculamos, cuando creamos conexiones inesperadas con las imágenes, con las fuentes primarias textuales, etcétera, empieza a surgir, ¿no? Es como una especie de chispa que prende un fuego inmenso y muy rico, y empezamos, o ese fuego nos da, digamos, una visión mucho más amplia de lo que estamos buscando, ¿no? Y los lectores, de cierta forma, también al transitar esta historia o esta manera de narrar, pues se dan cuenta de que pueden recorrer distintos caminos, crear distintos vínculos, y así también, pues, cuestionar un poco formas más canónicas de contar la historia.
que al final es lo que también yo proponía, y no sé si lo logré, pero era el intento por darle voces, ¿no? Darle la voz a aquellos sujetos o colectividades que han estado invisibilizadas por una historia tradicional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo contar una historia desde los indígenas? ¿Cómo contar una historia desde la población africana, desde la población judía? Todas poblaciones o colectivos sometidos e invisibilizados por la historia imperial, por la historia colonizadora, ¿cierto? O colonial. Y por otro lado, en términos, digamos, de qué referentes, aparte de Warburg, qué referentes, pues, los cito en la introducción, David Friedberg, Hans Belting, el propio Grusinski, Felipe Pereda, ¿no? Yo creo que esos cuatro autores me han enseñado mucho con respecto a las múltiples posibilidades que tiene la imagen y entender la imagen desde distintas disciplinas, desde la antropología, desde la psicología, desde la política, ¿no? Entonces yo creo que esos son cuatro autores referentes para este libro y para el método que propongo. Sí, yo quisiera complementar y digamos, concuerdo claramente con lo que dice Darío, bueno, porque él es el que escribió el libro, pero también porque es lo que yo percibí o sentí al leerlo. Bueno, hay una gran complejidad en articular antecedentes que tienen naturaleza muy diversa, desde textos eclesiásticos, imágenes, relatos hagiográficos, es decir, el repertorio de fuentes tiene una diversidad gigantesca. Ya ese solo asunto es un problema muy grande, pero luego también, como decía Darío, hay actores muy diversos a los cuales hay que prestarle atención, hay que, podríamos decir, destacarlos. En el caso de algunos hay que hacer un esfuerzo más grande de destacarlos porque no estaban destacados. En el caso de los que ya lo estaban, no los podemos dejar de lado porque son actores relevantes. Entonces, ¿quiénes son esos actores? ¿Son obispos? ¿Son sacerdotes? ¿Son indígenas? ¿Son caciques? El rol del cacique no es lo mismo que el de otros habitantes de su causa. Gente que llega desde África. Actores muy diversos. Y en ese sentido, la sensación del libro, cuando uno lo va leyendo, es la sensación de una red en cierto sentido fragmentada, una red que uno puede ir leyendo esas conexiones y cómo se van articulando estos actores diversos, estas fuentes también de naturaleza completamente distinta una de la otra, y van en esta red articulando un relato. Me parece también que hay un mérito que no es menor, y es cuando uno lee, es un libro o son textos muy distintos, pero estaba pensando en Grusinski, La guerra de las imágenes y sus otros textos, que bueno, tienen una hermandad con lo que nos está proponiendo Darío en su libro, en cuanto que tiene que ver con la imagen como herramienta, ¿no es cierto?, de poder. Pero aparte de cuestiones metodológicas, hay una diferencia, ¿no es cierto?, relevante entre la propuesta de Grusinski y la de Darío. Me parece que también es bien importante el que una buena parte de los casos correspondan al nuevo reino de Granada. Es decir, que mientras Grusinski está hablando de Nuevo México, aquí gran parte de los casos tienen que ver con otro contexto geográfico, no son solo casos, digamos, de ese contexto, hay referencias a otras, digamos, latitudes, a otras situaciones geográficas, pero claramente hay un foco puesto ahí que me parece también bien importante. Vamos bajando hacia el sur, en algún momento llegaremos a la Patagonia, para construir un relato que tiene, bueno, que está en proceso de construcción. Y este carácter de red fragmentada me parece que es importantísimo. Van poniéndose ahí los documentos, van poniéndose los actores y vamos, digamos, guiados por Darío, viendo cómo podemos establecer conexiones entre esos elementos. Bueno, Fernando solo nos puede acompañar hasta dentro de 15 minutos, entonces yo quiero aprovechar y traerles aquí 3 imágenes, ¿no?, sobre las cuales acabo de hacer una unión, un cambio así espontáneo al programa para que alcancemos a hablar de imágenes del pasado e imágenes del presente, que creo que
que se conectan. Y quiero entonces ponerle aquí una imagen que es muy potente en el libro de Darío, que yo ya la he visto, lo he oído hablando de ella, ¿no? Y quisiera que entre los dos pensemos un poco esta imagen a la luz de lo que propone el libro de Destrucción y Culto, ¿no? Y que también le aporta de pronto a la aproximación, a la percepción de esta imagen, algunas de las lecturas que hace Darío justamente aquí en el libro. Entonces, los escucho esta imagen que es protagonista desde el comienzo, ¿no? Que yo creo, yo volvía todo el tiempo a esta imagen mientras leía tu libro, Darío. Bueno, sí, esta es una imagen muy elocuente, una imagen que en principio me servía para marcar una ruta con respecto a la visión de la imagen y específicamente al poder de la imagen. Y un poco también aludiendo a Darío Gamboni, otro autor, digamos, de referencia para mí, cuando plantea que la iconoclasia y la iconodulia, o la destrucción y el culto, realmente no están tan alejadas como creemos que están, y que hacen parte de, o son dos caras de una misma moneda. Y eso, y esa misma moneda, podríamos decir, es el reconocimiento del poder de la imagen. Digamos que yo no destruyo algo que no me importe y tampoco adoro o venero algo que no me importe. Si lo destruyo es porque lo considero fundamental, porque considero que guarda un poder, y si lo venero, pues evidentemente también, ¿no? Entonces, esta imagen nos muestra precisamente esos dos elementos, que son los que pues digamos, conectan a la imagen y que llevan o que me llevan a plantear el título del libro, que son destrucción y culto, ¿no? Aquí vemos la imagen destruida y cómo esa imagen destruida es reemplazada por otra imagen que inmediatamente, digamos, adquiere la agencia del poder de la veneración, ¿cierto? Sí, yo estaba precisamente en torno a esta imagen, comenzaba mi reflexión sobre el tema de la tolerancia, cuánto somos capaces de tolerar, cuáles son los límites de nuestra tolerancia. Y por otro lado, claramente, porque sí, nosotros estamos viendo hoy día, como nos va a mostrar probablemente Olga, una vez que yo me haya retirado, porque tengo que participar de otra actividad, lamentablemente, hemos visto supresión de imágenes. Estamos viendo en Colombia, hemos visto en Chile, en otras partes del mundo. Y claro, esas supresiones tienen que ver con que hay una parte de la sociedad que no tolera algunas imágenes, ya no las tolera. Y entonces a mí me servía para ponerme de alguna manera como que dicen, los zapatos de San Benito. Puede llegar un momento en que haya imágenes que yo no tolere, ya no las puedo tolerar y necesito destruirlas. Y por otro lado está el asunto de, me acordaba en un tono muy simple de lo que plantea Gombrich en su introducción a la historia del arte, a propósito del poder de las imágenes. No lo dice así exactamente, esto más o menos lo invento yo, pero más o menos lo que propone es, tome usted la fotografía de su abuelita y perfórele los ojos con un lápiz y póngale encima vieja desgraciada. Y probablemente la mayoría de los que hagan eso, diría Gombrich, van a sentir que están dañando a la abuela que ha sido perforado sus ojos y que se le ha puesto un insulto encima. Puedo yo soportar, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera tiene que ver también con que, no solo con que considero que la imagen tiene un poder, sino que pareciera ser que considero que aquello que la imagen representa sigue teniendo también un poder, no solo el poder de la imagen, sino que el poder de aquello que la imagen representa. Está también contenido en la destrucción de ella. Tenemos que recordar que en el discurso de la destrucción de imágenes, en el caso de Hispanoamérica, ¿no es cierto?, el discurso es que son imágenes del demonio. No son solo imágenes de dioses que no existen, podríamos decir. No es un dios que no existe, sino que
es una representación del demonio. El demonio se ha encarnado en esas figuras. Por lo tanto, no se trata solo de representar imágenes que ya no son adecuadas, porque se trata de seres que no tienen existencia, porque ahora hay que creer en otros dioses, sino que se trata de que tienen un poder, no solo la imagen, sino que aquello que la imagen representa. De alguna manera el cristianismo está cargando de un poder tremendo a esas imágenes. Sí, bueno, yo cuando leía alrededor de esta imagen en el libro de Darío, inevitablemente pensaba en un precedente y la traje. Y es justamente esta imagen de Tommaso Lauretti, 1585, que se encuentra en el Palacio del Vaticano, que es un antecedente y yo me la voy a saltar un poco para aprovechar a Fernando y traer la reflexión al presente a lo que ya Fernando venía anunciando, y es justamente, yo no diría en el caso colombiano tanto la destrucción de la imagen, en el caso de las estatuas, sino yo hablaría un poco porque en las diferentes charlas y reflexiones que he oído sobre lo que está ocurriendo con diversos monumentos, creo que hay un poco una dilación y un desprecio a la acción que ha ocurrido, porque yo lo que veo es un derrocamiento de estatuas, ¿no? Muy cuidadoso. Yo he visto los diferentes videos y algunos, solamente a Bolívar se le trató de destruir, ¿no? En estos, y aquí les traje las fotografías que había preparado para hace un mes solo teníamos esto, pero en este mes pues no se ha salvado ni Antonio Nariño en Pasto, ¿no? Ni Misael Pastrana en Neiva, ni Gilberto Alzate Avendaño en Manizales, ni el mismo Bolívar, que fue patrimonio distrital, que lo quitó una madrugada en helicóptero, o sea que parece una película de ciencia ficción, independientemente de quién nos simpatiza más, ¿no? A mí no me molestó para nada Misael Pastrana, bueno, en general todos, ¿no? La simpatía que podemos tener por estos actores que han ido quitando. Yo creo que aquí podemos vincularlo, ¿no? Y podemos, algo que hablábamos con Darío un poco hoy en la mañana por teléfono, pero que a mí me parece, hay una propuesta y hay un discurso acá que nos sirve para pensar el poder de la imagen, ¿no? Y sobre todo esta ambivalencia que tú decías de destrucción y culto. Entonces, estas eran las estatuas de Sebastián de Belalcázar, la que se destruye en el 10, creo que aquí me equivoqué porque es en el 2019 en Popayán, y la que se destruyó hace un mes, no se destruyó, sino se quitó del pedestal en Cali, ¿no? Que con esto empieza un poco una historia que hemos venido siguiendo durante este mes. Entonces quería escucharlos desde el poder de la imagen, ¿no? Desde lo que se propone, desde lo que ha pasado en Chile también, que hablábamos, Fernando, o sea, que no es un fenómeno local, ¿no? Es un fenómeno global que vincula también con unas historias de la conquista, la colonización, ¿no? De unas construcciones de memoria. Entonces quería escucharlos en estos pocos minutos antes de que nos abandones, Fernando. De pronto le damos primero la palabra a Fernando, ¿te parece, Darío? Sí, adelante. Sí, estaba pensando en lo que ha ocurrido aquí en Chile en los últimos 2 años, más concentrado en el 2019, comienzos del 2020. Claro, efectivamente, varias de las intervenciones sobre monumentos fueron derrocamientos, en otros casos intervenciones, y en algunos casos destrucciones. No recuerdo exactamente qué conquistador en el sur de Chile fue ya decapitado, desmembrado, hubo, podríamos decir, una destrucción casi completa de la escultura. Y, y claro, precisamente me parece que uno como académico podría, ¿no es cierto?, disociarse y decir, adoptar una mirada patrimonialista, en el sentido de que podríamos decir, ¿por qué me molesta lo que hizo San Benito? Quizás me molesta más por una cuestión patrimonial que por otras consideraciones. Me molesta porque hay esculturas del mundo clásico que no se preservaron y que podrían estar hoy día en los museos y las podríamos disfrutar. Y esa mirada patrimonialista, es decir, la destrucción que el cristianismo en un momento determinado hace de obras, ¿no es cierto?, del arte clásico, ahora se proyecta porque hay sectores que consideran que hay representaciones que son intolerables, que no pueden estar ahí, porque lo que ellos hicieron, el poder que ellos tuvieron, el poder que de alguna manera tienen todavía sobre la sociedad, debe ser
derrocado o debe ser aniquilado. Derrocado porque lo hago caer del pedestal, o aniquilado porque destruyo la escultura, y de alguna manera hay ahí una lógica performática, porque eso que estoy haciendo con la escultura pareciera ser que lo hago al mismo tiempo con las estructuras sociales que esos personajes, ¿no es cierto?, de las historias nacionales han ayudado a forjar. Entonces, claro, uno podría tener esa mirada patrimonialista, decir, bueno, quizá preferiría que la escultura de Virginio Arias, que es un escultor chileno del siglo XIX, hubiese sido retirada a otro contexto y la preserváramos y no que fuese dañada, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo hay que extender esto que está ocurriendo ahora. Y en ese sentido, si bien esperaría no hacer lo que hizo San Benito, no me siento ajeno a lo que hizo San Benito. No me siento ajeno a lo que están haciendo estas personas ahora. ¿Cuál es el límite de mi tolerancia? Y bueno, y el otro tema es ese. Estoy de alguna manera proyectando, ¿no es cierto? Estoy destruyendo o derrocando imágenes porque creo que eso está provocando un cambio social. No es solamente la supresión de imágenes que me molestan por algún motivo. No es una cuestión de que me molesta ver a un señor parado ahí en un pedestal todas las mañanas porque paso por ahí caminando. Bueno, y perdón, y esos son temas que indudablemente cruzan el libro de Darío, no lo cruzan como lo acabo de expresar yo probablemente, porque lo estoy expresando desde mi examen de conciencia, pero que cruzan el libro de Darío en el fondo. Son las políticas del Imperio Español, las políticas de la Iglesia respecto de la imagen, y yo creo que es bueno no sentirse ajeno a esas cosas, no sentirse como algo que ocurrió hace unos siglos, de personas que consideramos como muy distantes, no están tan lejos de nosotros. Darío, no sé, espera, antes podemos hacer un paréntesis. Fernando, un abrazo muy fuerte, muchísimas Sí, gracias por un acompañarnos. saludo Una cariñoso para lástima que no todos. te quedes. Y bueno, gracias y cuídate mucho. Sí, Muchas un gracias, cariño. Fernando. Eso, un abrazo Darío, felicitaciones y que siga todo muy bien. Ya nos encontraremos. Claro que sí, Gracias. gracias. Bueno, pues para continuar un poco los puntos que tocaba Fernando con respecto al tema de la intolerancia, que sin duda es algo que está ahí en el libro, y específicamente con el tema de la iconoclasia y traerlo a colación por lo que está ocurriendo en nuestra actualidad, ¿no? En nuestra actualidad nacional, pero pues que también es algo internacional, un tema que tocó Estados Unidos el año pasado y que pues este año nos está tocando de lleno y que tiene muchas aristas, ¿cierto? A mí pues me gusta verlo desde el punto de vista una vez más del poder de la imagen y la implicación de ese poder de la imagen. Hablábamos con un estudiante que de hecho está haciendo su trabajo de monografía de grado sobre este tema, sobre cómo esta estatua de Sebastián de Belalcázar empezó a tener protagonismo y relevancia para la opinión pública y de hecho para las políticas patrimoniales una vez que fue destruida o una vez que fue violentada por ese acto iconoclasta de los indígenas Misak. Entonces, cómo el acto iconoclasta la pone en relevancia otra vez, ¿no? La pone sobre la opinión pública y empieza a surgir el debate de si es lícito, legítimo, de si está bien o está mal su destrucción o no. Entonces yo creo que hay muchas aristas. Una de las cosas más interesantes de la iconoclasia, que no es vandalismo, el vandalismo difiere muchísimo de la iconoclasia siempre tiene un sustento, un fundamento, y en este caso tiene que ver un poco con una especie de juicio simbólico, ¿no? Que se le hace a Sebastián de Belalcázar, y muchas veces lo que las personas ignoran es que esta imagen, ¿no? Esta escultura, cuando fue mandada a hacer en el siglo XIX o principios del siglo XX, ya no recuerdo, se hizo, ¿no? Se proyectó
sobre una ruina indígena, ¿no? Es decir, hay un acto de iconoclasia previo o un acto de destrucción previo que invisibiliza al pueblo indígena y que de cierta forma con el acto iconoclasia ellos traen otra vez a colación, ¿cierto? Entonces realmente lo que hay acá es como una especie de juegos políticos en donde la imagen empieza a jugar un rol fundamental y en donde una vez más lo que esto demuestra es que la imagen sigue teniendo ese poder, sigue teniendo esa agencia y como bien decía Fernando con el ejemplo de la fotografía de la abuela, cuando yo destruyo una escultura no estoy destruyendo la escultura sino lo que representa y lo que significa. De cierta forma estoy destruyendo la memoria de Sebastián de Belalcázar proponiendo una nueva historia, proponiendo un nuevo relato, ¿no? Y por lo tanto es un acto político importante, legítimo para algunos y legítimo para otros, pero en todo caso fundamental. E interesantísimo también pensar que cuando la imagen se destruye, la de Popayán, inmediatamente es llevada como una especie de caído en guerra, ¿no? En combate al batallón a que la restauren, ¿no? Entonces, otra vez más está ese poder de la imagen, ¿no? Como si fuera una persona que tengo que sanar, que tengo que curar y qué significa y qué representa. El poder de la imagen no es algo del siglo XVI o del siglo XVII, el poder de la imagen sigue siendo completamente vigente. Yo recuerdo hace 3 años, 4 años, cuando David Friedberg estuvo acá acompañándonos en el simposio del Departamento de Historia del Arte, que coincidió con la visita del Papa, ¿no? Y con la llevada completamente teatral, espectacular de la Virgen de Chiquinquirá, que llegó en helicóptero a la plaza de Bolívar, y David Friedberg no lo podía creer, ¿no? Después de escribir, casi 20 años después de publicar El poder de las imágenes, estaba en el medio de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, viendo un montón de gente corriendo como si hubiese llegado, yo qué sé, un ídolo deportivo, y realmente lo que había llegado era la Virgen de Chiquinquirá, ¿no? La imagen de la Virgen de Chiquinquirá, las calles cerradas. De hecho recuerdo que nos tocó cancelar o cambiar de locación el simposio porque cerraron el centro. Y eso pues demuestra claramente que el poder de la imagen sigue siendo legítimo, sigue moviéndonos emocionalmente, y sigue planteándonos cuestiones como estas, ¿no? Cuestiones políticas. Y creo que es importante dar el debate con altura, pero también dar el debate desde las distintas, o teniendo en cuenta las distintas perspectivas, tanto la patrimonial, como la histórica, como la política, como la social, como la cultural, etcétera. Yo quisiera, Darío, con esto traer a colación un par de ideas que hay en tu libro, sobre todo en el capítulo 4, que me parece pues, que nos da también muchas luces para pensar el problema o para pensar este fenómeno que estamos viviendo, que como lo decía antes, yo he visto varios de los debates y el problema se ha quedado mucho en el patrimonio, ¿no? Y no en el poder de la imagen. Y yo creo que hay ahí, lo que tú dices, una discusión muy importante que hay que dar. ¿No? Entonces, hay varias ideas ahí. Y tú hablabas, ¿no? Justamente que con cada destrucción hay implícita, ¿no? Un interés por sustituir. Y lo encontramos en diferentes ejemplos. Y esto nos lleva a sustituir, a reemplazar y no al vacío. Que lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con la estatua de Popayán, ¿no? Que se derroca, pero después se lleva, se restaura y se vuelve a poner, ¿no? Entonces, la restitución es a través de ella misma. Esa es una idea que me parece muy importante dentro de todo este fenómeno. Pero el otro que nos lleva a la imagen sagrada, ¿no? Que nos lleva a la imagen religiosa, y es esa diferencia entre la presencia y la representación, ¿no? O sea, la discordia en la imagen misma, ¿no? Y cómo con los monumentos estamos viendo que pues se funden, ¿no? O sea, rápidamente la imagen, ¿no? La representación se convierte en presencia. Tanto que hay juicios, o sea, el caso de los Misak es muy interesante porque el juicio se hace a la imagen, que al mismo tiempo es el mismo el Alcázar, ¿no? Entonces, el poder nos habla y volviendo a la idea de Friedberg cuando vino la versión de Chiquinquirá, pues que es muy difícil romper, ¿no? Esa separación.
Y un tercer elemento que está en tu libro y es la performance, ¿no? El acto teatral, la acción de la imagen, el uso de la imagen, que yo creo que en este caso, tanto como en diversas imágenes que tú citas y que nos hablaba ahora Fernando, es ese acto que restituye la imagen, que le da un poder mayor a la imagen, ¿no? Y que como la performance también en esa sustitución ha sido muy importante en este caso, ¿no? La transmisión en vivo y en directo de cómo se derrocan las imágenes, algo que no teníamos antes, sino que está en los textos que tú analizas. Entonces yo creo que hay varios elementos que nos dan una claridad y que también dan una profundidad a la discusión, ¿no? Desde la perspectiva del análisis de la imagen. Entonces, no sé si quisieras contarnos un Sí, poco más sobre eso. pues digamos que una de los fenómenos, ¿no? Acciones que yo trato de estudiar y defender que ocurrieron o que así ocurrieron, ¿no? Es que la política de la imagen sagrada por parte de, el imperio español, de ese ente bicéfalo, ¿no? Que es la corona y la iglesia, siempre fue el de la sustitución. No era destruir por destruir, no era un acto a lo Malevich, ¿no? Del suprematismo total, sino que la imagen siempre se iba a reemplazar por algo, ¿cierto? O un acto, por ejemplo, como los protestantes, específicamente los calvinistas, de destruir y no reemplazar. Lo que reemplaza a la imagen es la palabra, según los calvinistas, y entramos, digamos, en posiciones de conocimiento, de revelación de la divinidad distintos. Pero en el caso de la política española, de la política imperial española, siempre había una necesidad por sustituir aquella imagen que se destruía. Si se destruía un ídolo, era fundamental poner una escultura, una pintura en el lugar del ídolo, ¿cierto? Y ahí es donde yo reconozco un poco, identifico un poco esa encrucijada, porque al final se legitima la destrucción, se legitima la iconoclasia, específicamente, digamos, la de los ídolos indígenas por asuntos, digamos, que tienen que ver con el dogma católico, etcétera. Pero después de legitimar esa destrucción, tengo que legitimar también el culto. Y la manera como legitimo de cierta forma el culto entra ya dentro de las políticas del decreto conciliar, del decreto del Concilio de Trento, de que un fiel católico no debe venerar a la imagen por lo que es, por su materialidad, sino por lo que representa. Sin embargo, ese decreto, la verdad es que cuando nos ponemos a analizar las fuentes y analizar las imágenes en toda su complejidad y específicamente en lo que podríamos llamar la religiosidad popular, pues nos damos cuenta que no se cumple y que realmente, también como plantea Friedberg, lo que hay es una suerte más de presencia que de representación. La imagen contiene a la divinidad y no solamente la contiene para fines de veneración, sino que la contiene también para fines de destrucción. Ojo, ¿no? Es que ahí está lo interesante del tema. Si yo la destruyo, no estoy destruyendo un pedazo de bronce, de piedra o un lienzo, sino que estoy destruyendo a la persona que representa. Cuando le hago el juicio a Sebastián de Belalcázar o cuando los indígenas se lo hacen, no le están haciendo el juicio a un pedazo de bronce, ¿no? Sino que se lo están haciendo a un sujeto histórico que murió hace muchos años, pero le están haciendo un juicio completamente simbólico, pero no por eso menos importante ni presencial, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, pues yo creo que ahí, ¿no? Ahí se esconde un poco también esta idea del poder de la imagen. Y podemos empezar a trazar y a conectar evidentemente muchos de los casos que yo estudio en el libro con pues situaciones actuales, ¿no? Al final los fenómenos son los mismos y los seres humanos parece que no hemos cambiado mucho en relación con nuestros vínculos con la imagen y en la manera como nos relacionamos con ellas. Bueno, y ahí yo creo que Warburg es fundamental, ¿no? O sea, una dimensión del tiempo que una acción del presente con el pasado a través de la imagen y del reconocimiento de la presencia de ese individuo en la imagen, ¿no? Ahí es muy importante, me parece, ¿no? O sea, unas nociones del tiempo mucho más amplias, ¿no? De unas construcciones que se dan en este tipo de acciones
yo creo que permite una lectura más amplia de la imagen. Y aquí quisiera traer una última imagen antes de pronto de, bueno, quería hablar de muchas cosas y creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Esta imagen que tú traes a colación en el capítulo 4, atribuida a José de Páez, que es pues de otro territorio, ¿no? De la provincia de Texas. Y pues que es también una retórica que aparece en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, en la pintura en general en América. Y es un poco esa pintura de denuncia, ¿no? Esa pintura que está construyendo el pasado de la conquista y el pasado colonial. Pero aquí me quiero referir a esta idea de la presencia y la representación justamente en el martirio de estos dos frailes, ¿no? De Alonso Giraldo de Terreros y Fray José de Santisteban, que el pintor, y tú lo mencionas un poco, equipara el martirio que se hace a estos personajes con el martirio, digamos, que está viviendo la Virgen de los Remedios acá, ¿no? Esta es una construcción en la pintura, ¿no? En la imagen misma, pero que muestra justamente, digamos, esa ambivalencia de la imagen, ¿no? Y de la representación como presencia. Justamente ahora que te oía pensaba que aquí lo podemos ver un poco más claro, ¿no? En el mismo plano y en la representación atrás, que estos personajes están adelante, ¿no? Están los sujetos vivos martirizados, ¿no? Que también nos habla de esa ambivalencia, esa representación del mártir como un ser vivo, ¿sí? Un poco lo que ocurre con los monumentos, me parece, y cómo aquí se equipara la imagen pues, con el asesinato de estos dos frailes. Sí, yo creo que esta es una de las pinturas o de las fuentes más importantes del libro, más iluminadoras. Creo que es una muy buena manera también, bueno, pues para concluir un poco todo esto que hemos venido mencionando y como una especie de abrebocas al libro. Es una imagen muy fuerte, ¿no? Es una imagen muy fuerte en ese primer plano cuando mostrabas la pintura en su totalidad, una pintura de unas dimensiones muy grandes, en donde aparecían pues los frailes franciscanos martirizados, ¿no? Uno pues degollado con las lanzas, las flechas de los indígenas que los asesinaron, ¿no? Que se tomaron la misión de San Saba en la provincia de Texas, y que en la destrucción de la misión este pintor, también como una especie de documento histórico, la pintura nos sirve también para eso, nos muestra algo que ha sido invisibilizado a lo largo de la historia colonial y son los posibles actos iconoclastas por parte de los indígenas hacia imágenes católicas. La verdad es que yo escribiendo el libro siempre me preguntaba por qué no eran muchísimo más, digamos, abundantes las fuentes que nos hablaran de destrucción, de iconoclasia, de rebeldía de los indígenas en donde la imagen fuera protagonista. Y pues tengo algunas hipótesis de por qué es así. Cada vez estoy pensando más que tiene que ver con precisamente una cuestión también de quitar eso de la historia oficial. También no funcionaba mucho ponerlo y animar a otros a que lo hicieran. También pienso que puede ser que los indígenas o muchos de los grupos indígenas, al tener también una cultura visual muy rica en cuanto a lo ceremonial, a lo ritual, respetaran a la imagen profundamente, el poder de la imagen, la respetaran y por lo tanto no las destruyeran. Pero esta imagen nos muestra realmente eso que tú dices, ¿no? Y yo la traigo a colación o la relaciono precisamente con una fuente mucho anterior, una fuente del contexto bizantino, el Salterio Chudov, ¿no? En donde aparece un iconoclasta borrando con cal un icono de Cristo y en la parte de arriba Cristo siendo atravesado por los soldados, por Longinus, el soldado romano, equiparando el acto de la destrucción de la imagen con la propia muerte de Cristo. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? El destruir una imagen está, en este caso de la Inmaculada, de la Virgen, está siendo comparado con el mismo, digamos, con la misma atrocidad, con la misma perversidad, con el mismo horror de asesinar o degollar a un fraile, ¿cierto? Está casi como en el mismo nivel, ¿no? El matar a una persona y el destruir una imagen es como el mismo nivel. ¿Por qué? Porque la imagen representa simbólicamente mucho, ¿cierto? Representa simbólicamente
realmente mucho. Entonces sí, sin duda es una pintura supremamente elocuente, una fuente histórica riquísima, y que yo creo que se puede explotar aún más y buscar más, ¿no? Yo creo que queda la deuda de buscar más de estos casos, sobre todo en el contexto de la Nueva Granada. Pero bueno, ahí hay un primer camino. Pues yo a eso añadiría igual son pinturas complejas, ¿no? Porque esto es una pintura también de propaganda de la misma orden franciscana, ¿no? De un Sí. discurso, de una historia construida a partir del martirio, ¿no? O sea, digamos que es una historia contada no por los indígenas, ¿no? No por, entonces, y yo creo tal vez lo que tú comentas, la iconoclasia era distinta, tal vez hay documentos que hablan del robo de objetos suntuarios a imágenes religiosas, como un acto de iconoclasia. Y ahí vuelve un poco esa idea de la acción, ¿no? De lo importante de analizar el tipo de acción. No es lo mismo romper que borrar, ¿no? Que escupir, que orinar, ¿no? O sea, toda esa performance, toda esa acción con la imagen, pues hay que mirarla con lupa. Entonces, Darío, te propongo, y además a partir de tus deseos, tenemos unos minutos más, abrir si hay preguntas del público, comentarios, y no que charlemos solamente tú y yo en estos últimos minutos que nos quedan. Queríamos, si alguien del público, yo he visto aquí quienes están, entonces hay muchos muy conocedores de varios temas que hay acá, entonces de pronto surgen algunas preguntas, algunos comentarios. Voy a mirar el chat, que no lo he visto. Bueno, no veo, solamente muchas felicitaciones, Darío, ¿no? Mucha gente como con ganas de leer el libro, de consultarlo, de acudir a él como una nueva mirada, ¿no? Una nueva puerta a problemas que se han tratado, pero no de esta forma y en esa medida, pues sí, tú aportas un texto supremamente iluminador, ¿no? Y que abre nuevos caminos. Entonces, no, creo que nadie se anima a hacer una pregunta. Espera, alguien dice espera. Esperamos. Eso quiere decir, Silvana, que quiere. Ah, bueno, aquí hay. Marta levantó la mano. Marta, ¿cómo estás? Hola, Marta. Debes activar el micrófono. El micrófono está silenciada. Ya te vemos, Marta, pero está silenciada todavía. Está silenciada, tienes el micrófono. Eso, así, ya. Listo, casi que Listo. no. Bueno. Bueno, primero felicitaciones a Darío y mi comentario, pregunta, diría yo, va enfocado un poco, no tanto a algo de imagen, pero más a las pinturas en las misiones en Bolivia. Estas imágenes de las misiones en Bolivia me llaman la atención porque concentran una interdisciplinariedad como la que enfoca Darío de antropología, política, religión, arte, pero me ha dado a pensar por qué se han conservado tanto. Una, pienso que puede ser por la presencia indígena actual, pues permanente en Bolivia, pero a pesar de tanta revuelta también ideológica que hay en Bolivia, las misiones se mantienen y hablan. Los cuadros y imágenes en las misiones hablan. Y me parece un intento de la voz indígena sometida por españoles, pero a la vez de libertad. Me pareció que esas imágenes no representan el sometimiento de la corona, sino más bien la espontaneidad de la palabra religiosa, durante las misiones. Mi pregunta más también un poco es, ¿qué hace que se mantengan
y las defiendan, además, a pesar de tanta inconformidad en Bolivia. Pues Marta, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que tocas un punto que yo también menciono en el libro, lo sugiero, y es que de cierta forma la historiografía tradicional en su intento constante de invisibilizar comunidades, específicamente de las indígenas, han, digamos, puesto algún tipo de rótulos o etiquetas con respecto a su rol dentro de los procesos de colonización o dentro de los procesos propios de la política imperial española, y uno de esos rótulos es verlos como personas o colectividades, digamos, inermes, inactivas, que no son agentes de su propio cambio y sus propias decisiones, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que yo planteo, y aquí siguiendo un poco Juan Carlos Estensoro, es que hay que mirar y analizar las fuentes pensando también la posibilidad de que muchos indígenas adoptaron consciente y voluntariamente la religión católica, ¿cierto? Y en ese orden de ideas también pues hay que mirar, y lo sugería un poco con respecto tal vez a la hipótesis de por qué no destruían imágenes, la posibilidad de que estuvieran, digamos, de cierta forma conformes, no solamente conformes, sino que les gustara de la manera, digamos, de conectarse, de vincularse con una fuerza divina, con la divinidad, a partir de una cultura visual muy rica, ¿cierto? Entonces, tal vez con lo que tú mencionas en las misiones o las pinturas de las misiones en Bolivia, pues habría que mirar esta relación, ¿no?, histórica también de las colectividades indígenas con las imágenes, su aprobación, su aceptación, y cómo fue también una decisión o una relación pues consciente y voluntaria, ¿no? No siempre pensar en la obligación, en el sometimiento, porque de cierta forma esa también es una visión historiográfica que niega la voluntad indígena, ¿no? Que de cierta forma estaría siendo igual de perversa en su invisibilización, ¿cierto? Excelente, sí. Me aclaras mucho más que sumisión es la aceptación consciente de lo que ellos quieren. Sí, tienes razón. Leeré tu libro cuidadosamente porque me interesa muchísimo. Muchas gracias, Darío, y felicitaciones. Gracias a ti, Marta. Gracias, Marta. Bueno, ahí habrá también un problema, Darío, que sería interesante hacer un debate, y es lo que tú llamas ahí la historiografía tradicional, ¿no? Porque justamente la historiografía boliviana, pero sobre todo boliviana, ¿no?, ha tenido un intento político desde los años 60 de visibilizar al indígena, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también es interesante, y las misiones, que son espacios tan particulares, ¿no? O sea, también cómo escuchar la voz, Yo las también voces, debo me ya. parece. Bueno, aquí tienes dos preguntas, Darío, que las voy a hacer. Silvana, gracias Silvana, es decir, el espera. Aquí hay una pregunta bien interesante, contemporánea. ¿En dónde caben las reproducciones de imágenes sagradas en objetos banales, como ropa, billeteras, hasta máscaras, dentro de esta idea de la continuación del poder de las imágenes? Estas reproducciones hechas según una lógica capitalista, ¿no podrían disminuir ese poder? Bueno, Te esto es un pregunta tema Silvana. interesantísimo. Yo creo que uno lo puede mirar desde distintos enfoques. Podríamos remitirnos, por ejemplo, al famoso ensayo de Walter Benjamin sobre la era del arte en la reproductibilidad técnica, en donde plantea precisamente que la reproductibilidad técnica hace que el aura, ¿no?, de las imágenes pues se deteriore y se llegue a acabar por completo, y por lo tanto tenemos que entrar en nuevas dinámicas, pues que él considera son dinámicas políticas, y específicamente de cómo el cine, ¿no?, como el cine en la reproductibilidad técnica entraría a funcionar como una herramienta de lucha de clases y permitir a la clase proletariada pues surgir, ¿no? En el caso religioso, evidentemente, y en la actualidad vemos cómo la reproductibilidad técnica es algo constante. Y yo me pregunto si esa reproductibilidad le ha quitado el poder a la imagen.
Hay un fenómeno dentro del catolicismo que tiene que ver con la vera esfinge, con el original y con la importancia de ese original. Tal vez no es lo mismo ver el rostro, el verdadero rostro de Cristo, yo que sé, en Jaén, por ejemplo, que tener una estampa en mi billetera que reproduzca ese verdadero rostro. Todavía hay un intento por llenar de aura la imagen original, y la copia, digamos que entraría a un segundo plano. Sin embargo, una vez más, dentro de la religiosidad popular, esas copias, esas pequeñas estampas, no pierden su poder ni disminuyen el poder de la imagen. Yo puedo encontrar a una persona muy devota, ¿no? Una persona muy devota, rezarle a una pequeña estampa que guarda en su billetera para que le cumpla un milagro, para que le cumpla un deseo, ¿no? Y ese poder que está, o ese deseo que está poniendo en la imagen, es independientemente de si esta imagen es una copia o no, ¿cierto? Entonces, dentro de la religiosidad popular actualmente, yo creo que esta reproductibilidad técnica, como tú dices, Silvana, propia del capitalismo, no ha hecho que las imágenes pierdan su poder. La relación, ¿no? El vínculo entre las personas y las imágenes sigue siendo muy profundo, sigue siendo digamos, muy complejo en términos psicológicos, emocionales, y pues eso habría que mirarlo. Sí. Ahí volviendo también, ¿no?, a Friedberg, estos actos de Total. sacralización, Sí. ¿no? ¿No? Ese vínculo, esa relación casi amorosa con la imagen, independiente de qué tipo de imagen, ¿no? Ahí yo creo que también podría jugar un rol. Muy bien, gracias Silvana por tu pregunta, y tenemos a Granito ese no sé quién sea, perdón. No, mi nombre es Roberto Ramírez, perdón. Muchas gracias por invitar a un Lego como yo. Luego que recorrí el libro, no me atrevo a decir que lo leí, me sorprendió que la iglesia utiliza las imágenes como publicidad. Repito, soy Lego y esto puede ser un torpe sacrilegio. Tranquilo, aquí son bienvenidos los sacrilegios. Sí, no, pues gracias Roberto. Sin duda, ¿no? Sin duda, uno a veces piensa que la rica cultura visual de la Iglesia Católica a lo largo de la historia está ajena al marco de lo político, ¿no? Y cuando hablamos de lo político, pues evidentemente pensamos o inmediatamente pensamos en cómo un partido político, por ejemplo, puede usar la imagen como publicidad, como propaganda, y como de hecho la imagen ha sido utilizada durante mucho tiempo. Nos podemos remontar al Imperio Romano y ver cómo la imagen era precisamente eso, ¿no? O su uso principal era propagandístico, sobre todo en cuanto a la imagen de los emperadores. Y no es una pregunta, digamos, banal o una pregunta menor. Sorprende pensar que cuando, digamos, estamos en el ámbito de lo religioso, de lo sagrado, pues esas cosas un poco más mundanas, como lo es la publicidad, pues no deberían existir, pero sí lo es, ¿no? Y específicamente estamos en un periodo en donde la Iglesia Católica entendió el poder también retórico de la imagen, y entendió que la imagen era un elemento propagandístico fundamental, sobre todo para fortalecer. Ya había perdido muchas zonas en Europa, específicamente las zonas europeas a manos de las distintas confesiones protestantes, pero deseaba fortalecerse en los territorios en donde pues mantenía el control, sobre todo al sur de Europa y obviamente en las colonias españolas, en América, etcétera. Y para eso utilizó la imagen, ¿no? Y ahí es donde entramos ya no a una dinámica de una iglesia militante, sino a la dinámica de una iglesia triunfante, en donde el barroco como estilo artístico, con su retórica, su teatralidad, va a funcionar dentro de muchas cosas como precisamente una publicidad o una propaganda, ¿no? Entonces, pues sí, es muy válida la pregunta y la apreciación. Bueno, Darío, no sé si damos por terminado. Sí. Yo quisiera, si alguien más tiene alguna pregunta, pues tenemos estos últimos minutos. Yo quisiera agradecerte por invitarme a leer el libro, lo disfruté muchísimo. Felicitarte, fue un gusto poder conversar. Hay muchas más cosas que ojalá podamos seguir dialogando y charlando en el camino. Y nada, una enorme felicitación. Yo sí creo que el libro pues abre una serie de puertas. Yo creo que va a ser una lectura obligada
y que da también, como tú presentaste, nuevos caminos metodológicos, teóricos, también de establecer esos vínculos geográficos y temporales que nos hacen tanta falta, y en la visibilización justamente de ciertas acciones y de ciertos actores que, como bien decías, la historiografía desafortunadamente ha olvidado, ¿no? Y ha invisibilizado. Entonces, Darío, muchas gracias, muchos éxitos, muy contenta por ti y por tu libro, y a todos les agradecemos que nos hayan acompañado, que se hayan conectado, y pues les deseamos en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, pues que se cuiden y pues que traten de estar lo mejor posible. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias por tus palabras, por nada, también por tu apoyo en todo este proceso. Ahí también tienes una referencia en el libro, porque sin Muchas lugar a gracias por dudas, la generosidad. no, a ti por tu generosidad. Sí, desde que llegué a la universidad, pues ha sido mucho más que una interlocutora, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y qué lindo poder compartir este espacio contigo, con todos ustedes. Y nada, bueno, Y esperemos nada, no que nos olviden veamos por comprar el ahí en algún libro, lugar. no lo lean en PDF, yo aquí hago la propaganda, cómprenlo, vale la pena, ¿no? Apoyemos nuestra También, empresa editorial, nuestra también talento. también está disponible en ebook, Ok, también para ayudar a los árboles. Tenemos ahí sí, el ebook. muy ¿Listo? bien. Bueno, cuídense. Bueno, Chao. cuídense todos, hasta luego.